Las moléculas que forman la estructura y realizan las actividades de las células son moléculas enormes bien organizadas llamadas macromoléculas o también denominadas biomoléculas. Contienen entre docenas y millones de átomos de carbono y su presencia otorga a los organismos las propiedades de la vida. Pueden dividirse en 4 categorías. Carbohidratos. Estos compuestos están formados por carbono, hidrógeno. Su principal función es aportar energía al organismo. De todos los nutrientes que se puedan emplear para obtener energía, los glúcidos son los que producen una combustión más limpia en nuestras células y dejan menos residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y el sistema nervioso solamente utilizan glucosa para obtener energía. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza. Incluyen azúcares simples o monosacáridos y todas las moléculas. Se clasifican de 2 maneras: por el número de carbonos que presentan, por las unidades de Por el número de carbonos que presentan, son los azúcares importantes en el metabolismo celular. Se nombran según la cantidad de carbono así: 3 carbón, triosa; 4 carbón, tetrosa; 5 carbón, pentosa. Por unidades de azúcar que las forman. Monosacáridos. Están formados por un solo azúcar. Entre estos encontramos la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. Disacáridos. Están formados solo por 2 unidades de azúcar. Sirven sobre todo con las reservas de energía de fácil acceso: sacarosa, lactosa, maltosa. También pueden unirse para formar pequeñas cadenas llamadas oligosacáridos. Por lo general, estas cadenas se encuentran unidos por enlaces covalentes con lípidos y proteínas, lo que los convierte en polisacáridos. Son largas cadenas de monosacáridos, usados por las plantas y animales como reserva de energía. Las más comunes son la celulosa, almidón, glucógeno y quitina. El glucógeno sirve como almacén de energía química sobrante en la mayoría de los animales, aunque en algunos polisacáridos constituyen reservas de energía. Lípidos. Se caracterizan por ser insolubles en agua y solubles. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como cloroformo o benceno, y su incapacidad para disolverse en el agua, una propiedad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos importantes en la función celular. Las grasas consisten en una molécula de glicerol unida con enlaces éster a 3 ácidos grasos. La molécula compuesta se denomina triacilglicerol. Los ácidos grasos son cadenas largas no ramificadas de hidrocarburos con un solo grupo carboxílico en un extremo. Un ejemplo de estos es el jabón. Los ácidos grasos difieren unos de otros por la longitud de su cadena de hidrocarburo y la presencia o ausencia de enlaces dobles. Los ácidos grasos que carecen de enlaces dobles, como el
Una molécula de grasa puede contener tres ácidos grasos idénticos o puede ser una grasa mixta, con más de una especie de ácido graso. En muchos animales, la grasa está almacenada en células específicas. Los esteroides se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburo característico de 4 anillos. Uno de los esteroides más importantes es el colesterol, un componente de las membranas de las células animales y precursor de la síntesis de diversas hormonas esteroideas como el colesterol está casi ausente de las células vegetales, razón por la cual los aceites vegetales se consideran libres de colesterol, pero las plantas pueden contener. Los fosfolípidos son moléculas que se parecen a la grasa, pero solo tienen 2 cadenas de ácido graso, en lugar de 3. Son los componentes proteína. Son las herramientas y máquinas moleculares que hacen que son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Pueden tener funciones muy variadas debido a las estructuras moleculares ilimitadas que pueden asumir como grupo. Cada una tiene una estructura única y definida que permite realizar una función particular. Tiene un alto grado de especificidad. Son los polímeros. La proteína tiene una secuencia única de aminoácidos que da a la molécula sus propiedades únicas. Los aminoácidos clasifican según las características de sus cadenas laterales: polares con carga, polares sin carga, no polares. Los otros 3 aminoácidos, glicina, prolina y cisteína, tienen propiedades. La estructura proteínica puede describirse en varios niveles de organización. Cada uno subraya un aspecto diferente y todos dependen de 4 tipos diferentes de interpretaciones. Por convención se describen 4 de estos niveles: primario, secundario, terciario, cuaternario. El primero, la estructura primaria, se refiere a la secuencia de aminoácidos en proteína, mientras los otros 3 se refieren. Se conocen muchos ejemplos en los cuales distintas proteínas, cada una con una función específica, establecen una relación física para formar un complejo multiproteínico mucho más grande. La mayoría de las proteínas interactúan con otras proteínas en patrones muy dinámicos. Se asocian y desasocian según las condiciones intracelulares en cualquier momento determinado. En muchos casos, las interacciones entre proteínas están reguladas por modificaciones como adición de un grupo fosfato o un aminoácido clave, lo cual funciona. Ingeniería proteínica. Los avances en la biología molecular generaron la oportunidad de diseñar y producir en masa proteínas nuevas, distintas a las que sintetizan los organismos vivos. Con las técnicas actuales para síntesis de DNA es posible crear un gen artificial que pueda usarse en la producción de una proteína en cualquier secuencia deseada de aminoácidos. También puede fabricar. Ácidos nucleicos son macromoléculas construidas con series largas, cadenas de monómeros. Funciona sobre todo en el almacenamiento y transmisión de información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o catalíticas. Existen 2 tipos: el ácido desoxirribonucleico. El DNA es un material genético de todos los organismos celulares, aunque el RNA tiene esa función en muchos virus.
En las células, la información almacenada en el DNA se usa para gobernar las actividades. Cada nucleótido de una cadena de RNA está formado por tres partes. Primero, un azúcar de 5 carbonos ribosa. Segundo, una base nitrógena, llamada así porque hay átomos de nitrógeno como parte de los anillos de la molécula. 3. Un grupo fosfato, una cadena de RNA o DNA, contienen 4. En los ácidos nucleicos existen dos tipos de ácidos nucleicos. Pirimidinas son moléculas más pequeñas consistentes en un solo anillo. Purinas son más grandes y tienen dos anillos. El RNA contiene dos purinas distintas, adenina y guanina, y dos pirimidinas, citosina y uracilo. En el DNA, el uracilo se sustituye por timida. Los nucleótidos no solo son importantes como bloques de construcción de ácidos nucleicos, también tienen funciones importantes por sí mismos. La mayor parte de la energía que utiliza un organismo vivo en cualquier momento determinado proviene del nucleótido